Hola, bienvenido al podcast de Oasis de Bendición, un espacio de intimidad, aprendizaje y llenura del Espíritu Santo. Somos más que agua. Bienvenidos a Oasis de Bendición. Hemos iniciado una nueva serie que la hemos titulado ¿Quién es Jesús? Pero para saber quién es Jesús necesitamos conocer a Jesús. ¿Cuánto necesitamos conocer a Jesús? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos ser mejores esposos? Dígame amén. ¿Cuántas esposas necesitan ser mejores esposas? Dígame amén. Ustedes deberían decirlo un poco más fuerte porque necesitan más. No, todos necesitamos del Señor. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos ser mejores hijos? Amén. Todos los que estamos aquí, pero necesitamos a Jesús. Pero antes de que todo esto suceda, necesitamos conocer a Jesús y necesitamos ser como Jesús. Si somos como Jesús, entonces seremos mejores. Aparecerá esa frase allí. Si somos como Jesús, entonces seremos mejores. Y hemos iniciado una nueva serie. El domingo anterior estuvimos hablando acerca de quién no era Jesús. Y estuvimos hablando acerca del falso Jesús. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando acerca de eliminar los falsos Jesuses que están en nuestra mente. Que hay un sinnúmero de cosas que Jesús no es. Que Jesús no es un milagrero, cuando dicen amén. Que Jesús no es un panadero. Que Jesús no es alguien que necesitamos. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que es: Jesús no es mi parcero. Diga conmigo: Jesús no es mi parcero. Dígale que está a su lado: Jesús no es mi parcero. Dígale que está atrás: Jesús no es mi amigo. Dígale: Jesús quizás no es, como se dice en México, mi carnal. En diferentes partes del mundo, digamos aquí en Bucaramanga se dice miñero. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Es miñero, mi parcero, niñea. Yo que sé cómo le llaman la gente, pero quiero hablarles acerca de esta faceta, porque mi Dios es un Dios de fuego consumidor. ¿Cuántos alaban a Jesús? Pastor, y entonces no es mi amigo y yo pensaba que él era mi mejor amigo. Ya vamos a estar hablando allí y me quiero basar en esta escritura en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Miren lo que dice la palabra del Señor. Anote, apunte, escriba y mire lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Amén. Cuando conocemos a Jesús, somos transformados. Cuando tú y yo conocemos a Jesús, nuestra vida empieza a ser transformada. Pero primeramente te tengo que hablar de quién no es Jesús. Para ser transformados y conocer a Jesús, necesitamos saber quién no es Jesús. Y hoy quiero mostrarles otra faceta de la cual muchos miran a Jesús y el cual Jesús no es. Y es que muchos ven a Jesús como un amigo, como un parcero. Pero ¿por qué les digo que Jesús no es nuestro amigo? Porque muchos ven a Jesús como un compadre. Se han visto a la gente que son amigos y se llama compadre, como un parcero, como un amigo, alguien que alcahuetea todo. Pero Jesús no es esa persona. Pero primero tengo que decirte quién no es Jesús y por qué Jesús no es esto. Es más, nosotros no podemos llamarle amigo a Jesús. Más de uno estará con su teología pensando, pero ¿por qué no? ¿Sabe por qué? Porque si usted lee detenidamente las escrituras de la palabra del Señor, el que llama amigo a nosotros es Él, no nosotros a Él. Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son mis amigos. Pero usted no ve a Pedro diciéndole: tú eres mi mejor amigo. No, tú eres el Cristo, el Rey. ¿Cuántos dicen amén? Usted no ve a Juan diciéndole: ay, esto no. Juan le dice: tú eres mi amado, tú eres el Verbo, tú eres el Señor. Y si tú te pones a ver en la palabra del Señor, Moisés no dijo: yo soy el amigo de Dios. Dios dijo: yo soy amigo de Moisés. Dios era amigo de Abraham, no Abraham era amigo de Dios. Pero ¿por qué les estoy hablando esto? Porque cuando nosotros llamamos a alguien amigo, hay cierta confianza, y dentro de un amigo hay un sinnúmero de cosas que acolita a ese amigo. Pero quiero decirte algo: Jesús no acolita el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús quiere que nuestra vida sea transformada.
Un amigo a usted le puede decir mentiras. Un amigo a usted le puede decir que se ve bien cuando no se ve bien. Un amigo le puede decir que usted está perfecto cuando en realidad no está perfecto. Un amigo quiere decirle a usted que a lo mejor le vaya bien, pero a veces ese amigo no quiere que usted esté mejor que él. Y hoy quiero hablarte de esto porque hoy muchos predican de un Jesús cool, pero a través de esta enseñanza quiero llevarte a mirar a Jesús de una manera correcta. Él no es una persona común y corriente. Y necesitamos permitirnos a nosotros conocer quién es Jesús, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores. Y hoy quiero que tengas una perspectiva correcta de Jesús. Porque venimos a la iglesia y, como les decía el domingo anterior, traemos una adoración sincera a un Jesús falso. Y Hebreos capítulo 12 versículo 28 al 29 dice: así que recibimos nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y ¿qué? Reverencia, porque nuestro Dios es fuego. ¿Qué? Está en Hebreos. Hay gente que dice: no, pastor, el fuego consumidor es el de Génesis, el de Éxodo. Pero hoy en día Jesús también, o Dios, sigue siendo ese Dios fuego consumidor. Y les voy a explicar acerca de esto. Lo voy a poner en contexto. ¿Cuántos estamos preparados? El contexto de esto es que el apóstol que escribe la epístola de los Hebreos, la carta de los Hebreos, según historiadores y según personas que estudian la palabra del Señor, dicen que fue Pablo. No se puede asegurar, pero independientemente de esto, este libro en el capítulo 11 nos habla acerca de la fe. Estamos leyendo el capítulo 12, ¿verdad? Y menciona a quiénes, a los héroes de la fe. Hay una lista grande donde entra Abel, donde entra un sinnúmero de gente allí. Pero en el capítulo 12 nos incluye a nosotros. Diga, nos incluye a nosotros. Y dice: los que estamos aquí vivos, nos dice, porque tenemos una nube de testigos que ya no ha testificado de la fe, corramos nosotros ahora a él y despojémonos de todo peso, de todo pecado, y nos llama a poner la mirada en Jesús. Amén. En el capítulo 12 el autor nos desafía a vivir una vida en fe. Pero más adelante nos hace una comparación para que nosotros tengamos temor de Dios. Diga conmigo, temor de Dios. Y esa comparación la hace el autor, que nos menciona al pueblo de Israel que vivió en el desierto, es decir, todo el pueblo de Moisés y el pueblo de Israel, el pueblo que no pudo entrar a la tierra prometida porque Dios levantó otra generación. Y Dios hace una comparación porque ellos vivieron un momento de ira de Dios. Ellos vieron cómo el fuego consumidor los estaba matando. La Biblia nos relata en Éxodo, vaya conmigo, Éxodo capítulo 19, versículo 18 al 19. Miren lo que dice la palabra del Señor. Todo el monte Sinaí, ¿qué? Humeaba, porque Jehová había descendido sobre él, ¿en qué? Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de las bocinas iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés la columna del monte. Y Moisés, ¿qué? ¿Sí me están siguiendo o no? ¿Y Moisés qué? Eso, me gusta que estén ahí atentos. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. El autor de Hebreos, cuando nos relata en el capítulo 12 acerca del Dios del fuego consumidor, está haciendo referencia a este pueblo de Israel, a este pueblo que pudo experimentar el fuego consumidor de un Dios que puede hacer tronar lo que sea. Y hoy en día vemos a ese Jesús cool, a ese Jesús de solo amor, a ese Jesús que todo lo hace bien, que todo lo obra para bien. Pero el verdadero Jesús o el verdadero Dios es un Dios que demuestra amor, pero también es un Dios que es fuego consumidor.
Alguien vino en esta mañana. Y quizás hoy va a ser el mensaje, uno de los mensajes más importantes que vamos a sacar en esta serie, porque vamos a mirar de la perspectiva correcta a Jesús. Ay, no, Él es mi amigo, Él no me hace nada. No, la Biblia dice que Él es fuego consumidor, y a las personas que desechan la gracia de Dios, viene el castigo de Dios. Pastor, ¿Dios castiga? Sí, la Biblia dice que Dios es como un padre y al que ama castiga. Y muchas de las consecuencias que la gente ha vivido es por deshonrar la gracia de Dios. Y no nos vayamos muy lejos, Venezuela. Hubo un presidente que creó una dictadura y desde él dijo: desde mi vientre maldigo a Israel. Maldigo al Dios de Israel. Y allí le encontraron cáncer y murió. En cierta ocasión, un hombre el que creó el Titanic dijo: este Titanic no se derrumba, ni Dios mismo viene y lo derrumba. ¿Y qué pasó? Salió una película y el Titanic se descendió. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de respeto. ¿Cuántos dicen amén? No podemos mirar a Jesús solo como el amor, solo como la persona que nos dio la gracia. Sí, está bien, pero tenemos que entender y ver la perspectiva correcta de quién es Dios. No podemos jugar a ser cristianos, no podemos jugar a venir a la iglesia. Necesitamos ver a Dios como ese Dios, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia nos relata lo que Israel vivió. Es decir, que antes de mostrarnos lo que nosotros hemos recibido, el autor relata lo que vivió el pueblo de Israel. Vivió susto, vivió miedo. El miedo se apoderó de ellos. Pero me llama la atención lo que dice Hebreos 12:18. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar o ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de trompetas, a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaban que no se les hablase más. Versículo 20: porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada y pasada con dardo. ¿Sabes algo? Ese acontecimiento que vivió Moisés, que la Biblia dice que Moisés estaba recogiendo las tablas, el pueblo de Israel había hecho un becerro. Esos se crearon su propio Dios de su propia imaginación, lo que hablamos el domingo anterior. Pues dice que esta ocasión, el Dios que les estoy predicando, en esa época, la gente que se acercaba a él mató a más de 3,000 personas. Imagínense ustedes esta situación. Lo que el autor de Hebreos nos dice: esto que pasó en el Sinaí fue una horrenda expectación de juicio. Para ustedes que no han recibido este juicio, o sea nosotros, ustedes han recibido la gracia inmerecida. ¿Aló? ¿Cuántos hemos recibido la gracia inmerecida? Esto lo que quiere decir es que pienses por un momento. El pueblo de Israel vio cómo quedaron 3,000 cuerpos tirados en el desierto sin poderlos enterrar, porque tentaron a Dios 10 veces más. ¿Y con qué te quiero llevar con esto? No es que le tengas miedo a Dios, pero sí que le tengas temor a Dios. Que respetemos quién es Dios, que conozcamos quién es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que este pueblo de Israel tenía un corazón duro, y Dios levantó una generación después que pudo entrar a la tierra prometida. Pero nosotros hemos recibido la gracia de Jesús, el perdón de Dios, no hemos experimentado el fuego consumidor, y hoy estamos experimentando de esa gracia inmerecida. Pero esto no quiere decir que Dios cambió. ¿Aló? Dios todavía trae juicio sobre naciones, sobre pueblos que se entregan a idolatría, sobre presidentes, sobre gobiernos, sobre personas. ¿Aló? Usted se va para Haití, usted se va para donde hay brujería, hechicería. No se vaya tan lejos, váyase a la costa de Colombia, para la parte por donde entran para Venezuela. ¿Cómo se llama esa parte? Maicao, La Guajira. Mire la pobreza, mire la miseria, porque se han entregado a dioses paganos. Y la Biblia dice que no Dios haya cambiado, porque hay gente que dice: no, pastor, el Dios del Antiguo Testamento era un fuego consumidor y el del Nuevo Testamento es un osito de peluche que me abraza y me dice en inglés I love you, es decir, te amo. No,
Jesús no cambia porque la Biblia dice que Dios no cambia, que Él es el mismo hoy, ayer y siempre y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Pero los que jugamos con la gracia de Dios podremos, escúcheme en esto, experimentar el castigo de Dios. Hay gente que ha recibido enfermedades porque ha jugado con la gracia de Dios. Pastor, ore por mí para que se me vaya esto. Dios los sana y vuelven otra vez a fumar, vuelven otra vez a tomar, vuelven otra vez a fornicar, vuelven otra vez a adulterar, vuelven nuevamente al pecado, a la lascivia. Aló. Ay, pero pastor, él se congregaba y le apareció un cáncer, le apareció un tumor, le apareció esto. ¿Y qué tal si jugó con la gracia de Dios? Porque hay gente que dice el diablo, no. ¿Y qué tal si es castigo de Dios? Aló. Sí, yo sé, en este no iban a haber muchos amenes, pero bueno, Dios te ama. ¿Cuántos alaban a Dios? Y sabes algo, Dios es el mismo de ayer. La diferencia es que hoy en día la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, hizo que la ira de Dios no descendiera del todo sobre nosotros, porque nosotros merecíamos la ira de Dios. Éramos pecadores y necesitábamos morir, pero Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por tus pecados, murió por mis pecados, y hoy necesitamos obedecer la voz de Dios, porque si no obedecemos la voz de Dios, la ira de Dios puede venir sobre nuestras vidas. Éxodo capítulo 20 versículo 21 dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Moisés tenía miedo. Alguien que me responda, ¿Moisés tenía miedo? Moisés temblaba. Hay un versículo que dice que Moisés temblaba. Pero si Moisés tenía miedo, ¿por qué se acercó donde estaba Dios? Si Dios era el que estaba con el fuego consumidor. ¿Sabe por qué? Moisés tenía miedo, pero Moisés tenía temor a Dios. Y hay una diferencia entre tener miedo y entre tener temor a Dios. Porque el temor a Dios hace que tú respetes a Dios. Moisés se metió en la oscuridad de Dios. Moisés tenía temor de Dios y el pueblo tenía temor a las circunstancias que estaban sucediendo. Va a estar apareciendo allí. Moisés tenía temor de Dios, pero el pueblo tenía temor de las circunstancias. Hoy mucha gente le tiene más miedo a los problemas que a Dios. Hoy mucha gente le tiene más miedo a un cáncer que al poder o a la ira de Dios. Hoy mucha gente prefiere pecar, pero le tiene miedo a la consecuencia del pecado. Y Moisés no se asustó, sino que él fue a la oscuridad porque sabía que allí estaba Dios. Y ¿sabes algo? El pueblo de Israel no se acercaba a Dios porque había pecado en su corazón. Hoy en día hay personas que se arrodillan ante las tinieblas y ante las crisis, pero nunca se arrodillan delante del Señor porque Él es el único que puede solucionar nuestros problemas. Hay gente que se arrodilla ante un cáncer, se arrodilla ante la diálisis, se arrodilla ante un problema, pero no son capaces de arrodillarse y rendirse delante de Dios. Yo conozco gente que está mal, que su vida no va bien y prefieren seguir en el pecado que acercarse a Dios y rendir su vida al Señor. Vivimos en una generación que no tiene miedo a pecar, pero que sí le tiene miedo a la consecuencia de pecar. Usted ve la generación. Y la generación de hoy en día no le importa pecar. La generación de hoy en día no tiene miedo a pecar. La generación de hoy en día no tiene miedo al pecado que nos ofrece, pero sí le tienen miedo a la consecuencia. Cuando aparece que el riñón ya no les da más, ay Señor, ayúdame. Sí, Dios le va a decir, pero toda la vida le metiste cerveza, alcohol, licor. Ay pastor, es que mis pulmones ya no me funcionan, me toca con oxígeno, ya no puedo venir a la iglesia. Sí, pero toda la vida viviste fumando, toda la vida viviste dañando tu cuerpo. ¿Aló? Ay pastor, pero es que tengo tiroides, tengo esto. Sí, pero toda la vida vives comiendo mal, grasa, hamburguesa, Coca-Cola. ¿Cuántos alaban a Dios? No, yo quiero que tú entiendas algo, porque hay consecuencias de la causa de nuestro pecado.
no le pase como me pasó a mí. Estaba en Estados Unidos predicando y yo estaba hablando acerca, un mensaje que prediqué acá, acerca de que cómo Jesús se cuidaba para tener una sanidad interior. Y Jesús, la Biblia dice que comía vegetales, que hacía ejercicio, caminaba de lugar a lugar, que Jesús se ejercitaba, Jesús comía peces, Jesús, en fin, tenía una dieta balanceada. Y yo predicándole a todos, hermanos, y dejemos la gaseosa, dejemos esto, está bien alguna vez tomarla, pero intentemos tomar agua, intentemos todo esto. Termino el culto, todos amén. Y cuando salimos al refrigerio, me sale la pastora y me dice: ay, pastor, no nos pusimos de acuerdo. Yo, pero ¿por qué? Imagínense, combos de McDonald's, Coca-Cola, esta grande, papas fritas. Y yo dije: no, los muchachos fueron tocados. ¿Qué va? Todos empezaron a tragar eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Tenemos que cuidarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero el mensaje central de esta enseñanza es que volvamos a tener temor de Dios. Se ha perdido el temor de Dios. Aló. Incluso, mire, Hebreos capítulo 12, 21, si me lo puedes poner allí, Hebreos 12, 21, mire lo que dice la palabra de Dios. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio, que dijo: en NTV, estoy temblando de miedo. Sí, mire, estoy temblando ¿de qué? De miedo. Pregunta: ¿qué relación tenía Moisés con Dios? La Biblia dice que Moisés subía al monte y hablaba con Dios cara a cara, como un amigo habla con otro amigo. Aunque nadie ha visto al Señor, Moisés fue el único que Dios le dijo, porque Moisés le dice: Señor, pero yo te quiero ver. Y le dice Dios: no, pero si me ves te vas a morir. Y Moisés dice: déjame ver. Entonces Dios le dice: mira, escóndate en esa piedra y yo te voy a mostrar mis espaldas. Y la Biblia dice que Moisés se escondió en las piedras allá mirando. Vio que Dios se movía a sus espaldas y el resplandor era tan fuerte que él tuvo que dejarle de mirar. Es decir, que Moisés conocía a Dios. Moisés tenía una relación con Dios. Moisés sabía quién era Dios, pero Moisés no había perdido el temor de Dios. Y el temor de Dios es que yo le respeto por encima de mis circunstancias. ¿Qué produce más miedo a la gente? Su futuro, los problemas, las dificultades. Pero a la gente no le produce miedo pecar. ¿Aló? ¿Y qué es el temor? El temor es poder agradar a una persona. No es miedo. Escuchen esto, no es miedo. Porque miedo le tiene mi esposa a las cucarachas voladoras. ¿Cuántos alaban a Dios? Y a los ratones. Hay un ratón aquí, alabado sea el Señor. Eso es tenerle miedo. Pero temor y respeto es eso que tú tenías con tu papá, con tu mamá. ¿Recuerdan? Que si a usted le decían: no coja esto, no salga, y así vinieran todos sus amigos, usted decía: no puedo salir. No, pero escape, está abierto. Y usted tenía ese respeto a papá y a mamá que no salía. Pues el temor a Dios es algo similar. Hay cosas que a Dios no le agradan y entonces yo prefiero agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo no voy a cometer pecado porque yo quiero agradar a Dios. Hay gente que le dice: pero aquí no está el pastor que lo vea, aquí no está su mujer, nadie se va a enterar. No importa que no esté su mujer, no importa que no esté el que esté. Usted ama a Dios y eso no agrada a Dios. Eso es temor de Dios. El temor es lo que no nos deja pecar en contra de Dios. Hebreos 4:16, mire lo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, acercarnos a Dios es entrar con confianza, pero no es decirle a Jesús: ¿qué más, parcero? ¿Cómo está? ¿Qué huboñero? Hay gente que le dice Chuchito. Hay gente que le dice: hey, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Qué ha sucedido? No. Es tener una reverencia. Cuando tienes temor de Dios, ni el diablo ni los demonios podrán sacudir ese temor que tú tienes delante de Dios. Escúcheme en esto: tú no necesitas más dinero, no necesitas más oportunidades. Lo que necesitas es temor de Dios.
Porque si tú tienes temor de Dios, vas a honrar a Dios. Hay gente que dice, pastor, Dios no me ha bendecido. Sí, porque usted no tiene temor. Porque si lo bendice, dice que el Dios le da un carro y dice que acá no hay techo sobre techo, entonces el carro se le va a quemar. Aló. Entonces, si usted no tiene temor de Dios, entonces lo colocan en un cargo alto donde usted maneja dinero y usted se empieza a robar la plata, y peor. Porque primero lo que necesitamos es el temor de Dios. Pero ¿cómo podemos vivir en el temor de Dios? Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24, nueva traducción viviente. Mire, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, tampoco oscuridad, tinieblas o tormenta, ni a sonidos de trompetas, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaban que no les hablaran más. Versículo 20, porque no podían soportar esta orden, se apedreaba todo el que tocara la montaña, aunque sea un animal. Versículo 21, tan aterrador era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando. Escúcheme en esto. En el monte Sinaí donde sucedió esto representa la ley y el juicio, pero el monte de Sión representa la salvación y la gracia. En el monte de Sión fue donde Jesús estuvo muriendo por nuestros pecados. En el Sinaí se dieron las tablas de la ley, pero en el Sión entramos y conocimos a ese Jesús que murió para reconciliarnos con el Padre. No importa cómo sea la casa, escúcheme en esto, que usted tenga en esta hora. Porque hay algo aquí interesante, y es que Jesús murió por tus pecados y por mis pecados. El verdadero fin con el que hoy nos venimos a congregar es porque nuestra eternidad vale mucho más que nuestra vida terrenal. Nuestra vida terrenal, la Biblia dice que el más robusto vive hasta los 80 años. Hay gente que vive más años. ¿Y qué sucede? Hasta ahí llega nuestra vida. Pero nuestra eternidad, el resto de nuestra eternidad, ¿dónde la vamos a pasar? Ay, pastor, es que me gusta pecar en esta vida terrenal y es que esto es pasajero. ¿En dónde está nuestra eternidad? Jesús dice que Él fue a construir una nueva Jerusalén, a habitarla, a crear moradas para usted y para mí. ¿Cuántos se alegran por eso? No sé cómo sea su casa. Su casa puede tener 3 habitaciones, 2 baños, un baño grande, pequeña. No sé en dónde viva, en Ruitoque condominio, en donde sea que tú vivas. Quiero que pienses por un momento en la casa que tú tienes. Pues la Biblia dice que Él está preparando una morada para nosotros. Es decir, Él está preparando una mansión para que tú y yo vivamos. Que Jesús muriera en la cruz del Calvario no es para que vengas, te congregues, gloria a Dios, tan bonito el mensaje, vengamos a la iglesia. Es para que tú prediques la palabra del Señor. Es para que otros procedan al arrepentimiento. Pero también lo más importante es tu eternidad. Es que no sé usted, pero yo voy a estar allí caminando en calles de oro y en mal de cristal. Yo cuando llegue me voy a tener una corona grande, hermano Gregorio, tantas perlas. ¿Cuántos alaban al Señor? Casa VIP allá al lado del hermano José, aleluya, en donde queda el lago para pescar. Esa es nuestra eternidad. Pero si usted sigue viendo a Jesús como un Jesús de amor y que usted no va a ser juzgado y que por las cosas que usted no haga no va a ser juzgado, entonces está viendo al Jesús incorrecto. Tú tienes que ver a ese Jesús que tiene la autoridad de juzgarte y de decirte: tú pecaste, tú hiciste cosa buena, tú hiciste cosa mala. Entra en el gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que esté sucediendo, lo más importante de este mensaje, de esto, es tu eternidad. No interesa cuántas casas Dios te va a dar aquí, cuántos carros, cómo vas a prosperar, cómo vas a crecer. Eso está bien, lo vamos a conseguir, Dios nos lo va a dar, pero esa es la añadidura. Pero lo que realmente importa en nuestra eternidad es cómo vemos a Jesús. Si tú ves como a un Jesús como amigo, pues entonces llegará al cielo. Y como dice la palabra, muchos en mi nombre echaron fuera demonios. Y gente dirá: Señor, Señor, pero yo prediqué en tu nombre. Señor, Señor, mire, yo eché fuera demonios. Y Jesús le va a decir: apartados de mí, porque la verdad yo no los conozco a ustedes.
Porque solo vieron a un Jesús que podía hacer milagros. Porque solo vieron a un Jesús que podía quizás calmarles el hambre, sacarlos de una enfermedad, librarlos de una situación difícil. Pero si tú hoy empiezas a mirar a ese Dios que es fuego consumidor, pero que también dio su vida por amor a ti, por amor a mí, entonces nos veremos en el cielo. Entonces nuestra eternidad estará segura en Él. No sé si alguien puede decir amén y darle un aplauso al Señor. Y sigue añadiendo, versículo 22, mire lo que dice el versículo 22 de Hebreos 12. Por lo contrario, ustedes se han acercado al monte ¿de quién? De Sión, en donde estuvo Jesús, a la Jerusalén celeste, a la ciudad del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Dígame amén. De los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, al juez de todo, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador, en un nuevo pacto. No sé si usted se alegra por eso. A la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque la de Abel hablaba venganza. No sé si me estás entendiendo. Pero al Jesús que tú vienes cada domingo no es el que el pastor está predicando, el Jesús cool, sino realmente estás frente al autor y consumador de la fe. El Jesús que hizo absolutamente todo, que dio su vida, que murió por nosotros. Lo que la Biblia está diciendo es: lo que quiero decirte es que ustedes no se han acercado a una columna de fuego aterradora, a una montaña. Ustedes se han acercado a Jesús, al cielo, a Dios. Se han acercado a la sangre que rompió nuestro pecado, la sangre que nos perdonó. Ustedes están frente al Cordero, el Hijo de Dios, y no podemos despreciar la gracia de Dios, porque nuestro castigo será mucho mayor que el de ellos. Hay gente que les gusta la gracia. Y hoy en día hay mucha gente que... Hay iglesias, de todas las iglesias se han levantado, pero hay muchas iglesias donde hablaba el domingo anterior: acá usted puede pecar, puede hacer lo que quiera, no importa, venga como venga, venga lo que sea. Dios lo ama, Dios lo perdona, tranquilo. Y nos han predicado ese falso Jesús. Pero la Biblia dice que los que jugamos con la gracia, el castigo es mayor para los que estamos en la gracia. Es mayor, porque en esta época traían animales y morían, y muchos de ellos morían. Pero nosotros que tenemos el perdón, nosotros que conocimos la gracia de Jesús, si no nos ponemos serios con el Señor, entonces el castigo será mayor. Y quiero enseñarte 4 cosas y con esto termino. Número 1, valora la gracia de Dios. Dígale que está a su lado: valora la gracia de Dios. Hebreos 12:28 dice: puestos que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados en gratitud, pero adoremos a Dios. A Él le agrada con temor. ¿Y qué? Con temor reverente. El libro de Hebreos nos hace las comparaciones de 2 hermanos, y uno de ellos nos habla acerca de Jacob y Esaú. El mayor, que es Esaú, era del campo. Yo les he predicado sobre esto, pero los que no, vuelvo y les predico. Esaú, la Biblia dice que un día llegó cansado a la casa con mucha hambre, y Jacob, que era más fresa, que se la pasaba en la casa, que compraba su ropa en Zara, ¿cuántos alaban a Jesús? Que iba y compraba su ropa allá, era todo gomelito, veía novelas y sabía cocinar. Y Esaú era lo contrario: compraba la ropa allá en Las Pulgas, 3x2, agachis y recoja. Iba a los paisas, ¿cuántos alaban a Jesús? Iba a la casa, olía a bosque, ¿cuántos alaban a Dios? Olía mal. Era de Cúcuta, hincha del Cúcuta. En cambio, Jacob era del glorioso Bucaramanga, alabado sea el Señor. Y la Biblia dice que él llegó a la casa y Jacob le dice: véndeme tu primogenitura. La primogenitura o nacer de primero tenía una bendición mayor en esta época. Sus padres lo bendecían, entonces le dijo Esaú: dame comida y yo te vendo eso, no me importa, deme comida. Y la Biblia dice que comió, le vendió la primogenitura. ¿Sabes por qué?
Porque mucha gente, esto es comparado con la gracia. Y la gente cambia la gracia por cualquier plato de pecado. La gente cambia la gracia por un momento con amigos. La gente cambia la gracia por una noche de placer o 10 minutos de placer. La gente cambia la gracia porque no conoce lo que tiene. Y cuando usted no sabe lo que tiene, entonces a usted le es fácil botarlo. A usted es fácil no darle el valor. Cuando usted no sabe lo que tiene, cualquier plato de lentejas vale eso que usted tiene. Pero tú y yo conocemos la gracia. Dile al que está a tu lado, tú y yo conocemos la gracia y no podemos despreciar la gracia del Señor. Pero también la gracia es reflejada a José. La Biblia dice que José fue vendido por sus hermanos a Egipto. Y estando allá empezó a trabajar como esclavo, luego pasó a la casa de Potifar. Y cuando estaba en la casa de Potifar, la esposa de Potifar empezó a acosarlo y a decirle: hey Chepe, José, acuéstate conmigo. Y José le decía: no, yo no me voy a acostar con usted. Lice me pega. No, este José, el otro José no se había casado. Y la esposa de Potifar empezó a llamarlo: José, José. Y más de uno: uy, pastor, ¿dónde está esa hermanita para que me llame? ¿Cuántos alaban a Jesús? Y esta mujer no era fea, porque esta mujer era la esposa de Potifar. Potifar tenía dinero, y no existe mujer fea, sino mujer con marido que no tenga plata. Amén, ¿verdad? A lo mejor esta mujer estaba operada, a lo mejor esta mujer tenía las mejores curvas, tenía de todo, estaba bonita, porque si fuera fea, José se queda ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? Y la Biblia dice que empezó a acosarla, y esta hermanita era una hermanita caliente, acóselo y acóselo, hasta que José en Génesis 39:9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa se me ha reservado sino a ti, le está diciendo José a aquella mujer, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grave mal? Y me encanta esto: y pecaría contra ¿quién? José puso en la balanza. José puso la gracia de Dios, y José también puso el pecado que le estaba ofreciendo esta mujer. Colocó en una balanza y dijo: si me acuesto con esta mujer, pierdo el propósito de Dios. Si me acuesto con esta mujer, lo que soñé que yo iba a estar al mando, que yo iba a estar en una nación, pues todo esto se va a ir al piso. José podía pecar, sus hermanos lo habían traicionado, nadie lo conocía, su papá no estaba. Tenía el escenario perfecto. ¿Quién se iba a enterar? La esposa de Poti no iba a ponerse a publicar en Facebook: me acosté con José. ¡No! Pero José dijo: vale más la gracia de Dios. Si yo peco contra ti, si yo peco contra Potifar, bueno, no importa que peque contra Potifar, no importa que le falle a Potifar. Y dice: pero ¿qué tal si le fallo a Dios? ¿Qué tal si le fallo al Dios que me llamó? ¿Pecaría yo contra Dios?, le dice José. Es decir, es más grande la gracia de Dios, es más grande el temor a Dios que el pecado que me estás ofreciendo. ¿Cuántos alaban a Jesús? Para muchos la gracia de Dios es solo para después de pecar, pero la gracia de Dios es para antes de que usted peque. ¿Sabían eso? La gracia de Dios no es para que usted venga y se arrepienta el domingo, el lunes, de todas las, perdóneme la expresión, como dijo un hermano aquí en Santander, de todas las porquerías que hizo en la semana, y venga el domingo como si nada. No, la gracia de Dios es para prevenirte del pecado. ¿Usted no cree que, ay, pastor, es que yo preciso estaba orando, pastor, en ayuno y en oración, y se me apareció esa hermana y quedamos sin ropa y pastor, pequé? Eso no pasa. Uy, pastor, es que yo salí, Dios mío, y yo no sé cómo llegó ese cigarrillo a mi mano y me lo estaba fumando, así como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, dice la gente. Llegó la filistea, llegó el pecado. No. La gracia de Dios te previene antes de pecar. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, diga conmigo: sirve a Dios. Diga que está a su lado: sirve a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios.
Esta palabra sirvamos a Dios, en el original es la palabra latreu, creo que va a estar apareciendo allí también. Latreu, que significa ministrar a Dios, que significa ríndale homenaje a Dios. En el original, entonces, cuando leemos esto, sirvamos a Dios, rindámosle homenaje a Dios, entonces yo aquí recibí algo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque teníamos el concepto de que servir a Dios era venir los domingos, ser voluntarios, predicar la palabra, a lo mejor servir en la música, servir como voluntario, y eso es parte del servicio a Dios. Pero la palabra sirvámosle viene de la palabra letreu, que significa ríndele homenaje a Dios. Es decir, que mi vida tiene que ser una ofrenda de gratitud a Dios, que mis acciones tienen que servir a Dios, que lo que yo hago tienen que honrar a Dios. Aquí en el mundo hacemos homenajes a los hombres, ¿verdad? Hacemos homenajes a los hombres, le damos homenajes a través del reconocimiento, pero a Dios le damos homenaje a través de nuestro sometimiento. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que Pablo, o bueno, el escritor de Hebreos está diciendo: sírvale a Dios todos los días de su vida. Y servirle a Dios todos los días de nuestra vida es que yo me someto a Dios. ¿Cuánto nos sometemos a Dios? Muchos vinimos, adoramos, pero Dios en el cielo le dice: papito, no es adoración, es alabanza, no me sirve porque tú no te has sometido a mí, porque tú sigues pecando toda la semana, porque usted toda la semana vive consumiendo chismes, viendo pornografía, viendo cosas, y Dios le dice: hey, no, esa adoración no es verdadera. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me someto a Dios, yo me rindo al pecado. Es decir, el pecado lo hago a un lado, rindo el pecado en mi vida, abandono el pecado y me entrego a Jesús. Pero no puedes venir a traer una alabanza y una adoración cuando toda la semana ni un poquito agradaste a Dios, ni cogiste la Biblia para leer qué dice la palabra del Señor. Muchos venimos y adoramos a Dios, pero Dios dice: hey, no me gusta esa adoración, porque primero te tienes que someter a mí, porque primero tienes que doblegar tu carne, porque primero tienes que decirle no al pecado. Y ¿sabes algo? Mi primera ocupación diaria debe ser agradar a Dios. Solo 3. ¿Cuántos vamos a agradar a Dios? Es agradarle. ¿Cómo lo agrado? Cuando en la casa usted no empieza a gritar y a pelear. Aló. Cuando lo cierra un carro y usted no lo empieza a maldecir. Aló. Cuando usted trata a su esposa, aunque le sirvió salada la comida, con mucho amor. Solo el hermano Sebas y yo estamos recibiendo la palabra. Aquí todos perfectos, aleluya. ¿Cuándo agradamos a Dios? Con todas nuestras acciones. Cuando dejamos el enojo a un lado, cuando dejamos la ira, el pecado, cuando somos capaces de renunciar al celular. Hay gente que esto los tiene idiotalizados. Pero ¿qué sucede con esto? Esto nos tiene idiotizados. Y hay gente que no es capaz de ayunar. Hay gente que no es capaz de someterse a Dios. Hay gente que no es capaz de leer la Biblia. Hay gente que no es capaz de rendirse delante del Señor. Pero si tú y yo conocemos al Jesús verdadero, si tú y yo conocemos al Dios que nos hace temblar, el fuego consumidor, entonces tendremos temor de Él. Entonces lo respetaremos. Entonces lo honraremos. Entonces vendremos y viviremos en temor de Dios. Y entramos en el tercer punto porque se me está acabando el tiempo. Dice: vive con el temor de Dios cada día. Diga conmigo: temor de Dios cada día. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra temor es la palabra elabeia. Diga conmigo: elabeia. Y temor significa pavor. Diga conmigo: pavor. Temor a Dios es tener terror de alejarnos de pecar en contra de Dios. Eso es tener temor de Dios. Antes de alguien irse a pecar, perdió algo que se llama el temor de Dios. ¿Aló? Yo no peco porque se me dio la gana. Yo peco porque perdí el temor de Dios. Yo peco porque
yo ya, como dice la Biblia, el juez injusto que ni teme a Dios, ni respeta al hombre y ni respeta a Dios. Y la Biblia nos denota, la Biblia nos habla acerca del temor de Dios. Hay gente que dice: pastor, es que esto me pasó porque sí. Pero el temor de Dios es una precaución en nuestras vidas. No sé cuántos de los que estamos aquí hemos sentido que Dios nos dice: no lo hagas, no hables. ¿Cuántos de aquí hemos vivido? Y aparece otra frase que me gusta y dice: vivir en el temor de Dios no es vivir con miedo, es vivir con mucha precaución, sabiendo las horrendas consecuencias que trae el pecado. ¿Saben? El pecado mata. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pastor, entonces yo ya me morí hace rato. Sí, pero si lo vemos a veces es literal. Hay gente que se muere literal. Por causa del pecado muere literal. Pero hay gente que muere en otras cosas. Cuando tú le fallas a tu esposa, murió algo que se llama la confianza, o quizás se murió un hogar. Cuando tú le robas a tu esposo o a tu esposa o a alguien, o le quedas debiendo, pues perdiste algo, murió algo en tu vida, que es la confianza, que es tu palabra. Es decir, que la paga del pecado es muerte. Cuando tú hablas mal delante de otra persona, esa persona dice: este también va a hablar mal después de mí, yo ya no le vuelvo a contar nada a esta persona. Porque el pecado sí trae muerte, el pecado trae una consecuencia. Y hoy quiero hablarte de este Jesús, que no es solo mi parcero, que no es solo mi amigo, sino es ese Jesús que está mirando mis acciones, que nos está diciendo: tu vida tiene que ser transformada, tienes que someterte a Dios, tienes que dejar el pecado, tienes que arreglar tu vida. Y cuarto y último, ser reverentes ante Dios. Diga conmigo: ser reverentes ante Dios. Es algo que esta generación ha perdido. Y hay gente que llega a la iglesia a la hora que quiere. Aló. Esta iglesia no, otra iglesia. Hay gente que se sienta en la adoración. Se puede sentar gente, ¿verdad?, que tenga problemas en la columna, que le duela el pie, pero gente con 20 años y sentada allá, de 15, 18. Escuchen, eso no pasa aquí en otra iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Chatean en el culto, no son reverentes. Aló. No hacen ni chichi ni popó en su casa, sino: ay, en la iglesia sí tengo ganas. Aló. No sé si aquí es más santo, aleluya. No sé si el papel viene desde el cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? No nos importa cómo venimos. Si la pijama está limpia y no huele a feo, venimos con la pijama a la iglesia. Pero yo me he encontrado gente de otra iglesia en el Cacique, y se me acercan: hola pastor, ¿cómo está? Cuando yo me acuerdo, se congregan aquí, pero vienen bien vestidos, zapatos limpios, bien peinadas, bien peinadas. Yo digo: uy, esta hermanita ni a la iglesia va así. Aleluya. Hay gente que no es reverente ante Dios. Hay gente que la pastora Karen y Jonathan aquí cantando: rindo mi ser, rindo mi corazón. Y yo, aló. Dile al que está a tu lado: tenemos que ser reverentes ante Dios. Ay, pastor, pero es que esto no es la iglesia, esto es un hotel. No, no, no. Es que cuando usted viene a la iglesia somos nosotros. Cuando nosotros nos reunimos a adorar a Dios, nosotros no vinimos a adorar al parcero, nosotros no vinimos a adorar a alguien que vemos cada 8 días. Nosotros venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos a darle la gloria. Venimos a decirle a Jesús que Él es todo lo que tenemos. Reverencia delante de la palabra. Se chatea, se habla. A esta hora, yo a veces he ido a casas de hermanos y voy a la hora que sea, he ido en la mañana y nadie lo llama, pero aquí en la iglesia a toda hora lo llaman. Yo digo: pero ¿qué está pasando? Ni en el trabajo. Dile que está a tu lado: la reverencia es una actitud del corazón. No es que el otro domingo usted me llega aquí levitando,
siento santo, vengo a adorar. No, es una actitud de su corazón. Es usted leer la Biblia, es usted sacar la palabra, es usted estar conectado en estos 30, 40 minutos que en ningún momento va a estar. Hay gente que cuando va a viajar en avión, en el caso mío que yo he viajado, nos toca estar 3 horas antes para un viaje internacional. Y si usted no está 3 horas antes, no hace el check-in, no mete la maleta, no hace nada y pierde el vuelo. Pero a la iglesia, a las 11, el pastor ya va a predicar, lleguemos a esa hora. ¿Cuántos alaban a Dios? La alabanza no es para esperarlo, la adoración no es para esperarlo. La adoración es donde usted viene a rendir su adoración a Jesús, donde usted viene a entregarle todo al Señor. No es que la pastora diga vamos a cantar, no, usted canta porque tiene, o hay un mudo acá. Si hay un mudo que me haga señas con las manos. Pero todos tenemos la voz, tenemos que ser reverentes. Cierta ocasión fue a una iglesia donde tienen señas y alababan más que más de uno de los que estamos acá. Y oía con señas, hacían así, y no escuchaban ni hablaban, pero adoraban a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la reverencia es una actitud del corazón. Cuando usted entiende la gracia, el favor que Dios ha hecho con tu vida, no hay otra manera que usted pueda alabarlo, no hay otra manera que usted pueda bendecirlo. Cuando usted experimenta quién es Jesús, cuando usted experimenta que Él no es un amigo, que Él no es alguien que usted viene a oír y ya, cuando usted logra verlo como su Señor y su Salvador, entonces tu perspectiva cambia. Tu forma de adorarlo cambia. Tu forma de leer la Biblia cambia. Empiezas a comprar Biblia si no tiene. ¿Cuántos dicen amén? Una de mis peticiones es que todos tengan Biblia, que todos compren Biblia, que todos leamos la palabra del Señor. Pero ¿sabes algo? Él nos llama a que nos acerquemos confiadamente ante su trono, pero reconociendo que Él es nuestro Señor. Él nos llama amigos, sí, pero Él no es nuestro parcero. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Jesús. Él es la persona que murió en la cruz y que hoy rendimos culto a Él. ¿Qué tal si te pones de pie en esta hora? Gracias por acompañarnos hasta este momento. Somos Oasis de Bendición.